Ahora entramos, hemos visto fundamentos, ahora entramos en otra etapa que es ganar. Vamos a leer un pasaje bíblico en 1 Corintios 9, que alguien lo lea, 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Muy bien, ahí vemos lo que quiere decir ganar, ganar gente. Si me tengo que hacer como los demás, lo voy a hacer, con tal de ganarles para el Evangelio. Aquí el objetivo, en esta flecha, el objetivo en esta fase de ganar es establecer contacto y evangelizar a miembros claves o clave de la población objetivo. A miembros clave de la población objetivo. El evangelismo en la Iglesia nunca se detiene. Pero esta etapa específica es un periodo en el que el establecedor de iglesia se dedica casi exclusivamente a evangelizar. Ya hemos hecho la investigación, ¿os dais cuenta? Ya tenemos una serie de herramientas a nuestro favor y ahora lo que se trata es de ganar. Por eso la llamamos a esta fase ganar. Es una etapa en la que tenemos que ganar metas, tenemos que ganar personas en este sentido. Y durante esta fase el ejemplo de los establecedores de iglesias será clave para conducir, entre otras cosas, y equipar a otros para hacerlo en etapas posteriores. Según vas ganando gente, la vas adiestrando para ganar a otros. Por ejemplo, al primer convertido, el hecho de que tú le digas, oye, qué bueno sería que tu familia también viniera a conocer a Cristo. ¿Qué te crees, que no lo quiere? ¡Wow! Él ha abrazado a Cristo y quiere, que todos los miembros de su familia lo abracen, en este sentido. Así que busca a los miembros de su familia en este aspecto. Yo contaba la anécdota, no sé si lo conté a uno o a todos, de alguien en una de las iglesias. Yo prediqué el Evangelio y hice un llamamiento. Yo dije, si alguno aquí deseara recibir a Jesucristo, si quiere, póngase en pie. Y un señor que nos visitaba nos estuvo visitando a lo mejor 2 o 3 veces, se puso en pie y estaba la mujer y 2 hijos. Bueno, él miró hacia la mujer y los hijos que permanecían sentados y dijo, ¡en pie! ¡Pum! Se pusieron como un resorte. Nunca me había pasado eso en la iglesia, ¿me entendéis? Pero posiblemente eso nos da a entender de la pasión que siente alguna gente y piensa, pero ¿cómo no se han podido poner de pie con lo bien que yo lo he entendido? ¿Te das cuenta? Es esa pasión. Entonces esto es muy bueno que esto ocurra. Es imposible establecer una iglesia sin evangelizar. Hay que evangelizar primero. ¿Por qué? Porque la iglesia es precisamente todos aquellos que han sido ya evangelizados. Con demasiada frecuencia los establecedores de iglesias se dedican a buscar a otros cristianos para que participen en la nueva iglesia en lugar de hacer evangelismo personal. Esto es triste a veces. Es lo que yo llamo pescar en peceras. No en el mar abierto, sino en peceras. Es decir, me voy a llevar este miembro de esta iglesia, de esta otra, y formo una iglesia. Eso no es formar una iglesia.
ni muchísimo menos. Y no puede haber la misma bendición que ganar gente, Esta es la fase en la que estamos. Raramente se consiguen frutos evangelísticos si no se emplea tiempo suficiente pues para relacionarse con los no cristianos, y solo se espera que Dios los traiga a la nueva iglesia. Señor, trae toda la gente que quieras a la iglesia. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato de ir y hay que obedecer ese mandato. ¿Entendéis? Pero raramente se consigue frutos evangelísticos si no empleamos suficiente tiempo en relacionarnos. Ahora, yo soy una persona que me gusta hablar con la gente. Es ¿cómo se dice en inglés? A people's person, ¿vale? A mí me gusta relacionarme con la gente, me gusta entrevistarlos, me gusta hacerles preguntas, me gusta pasar tiempo con ellos, etcétera, etcétera. A través de esa amistad, del boca a boca, uno termina introduciéndoles el Evangelio. Es decir, entramos en una relación, y cuando entras en una relación es más difícil que la gente se eche para atrás. Que la gente al menos te rechace y diga, no quiero oírte. Es muy difícil, muy difícil. Eso ocurre a lo mejor con alguien que te encuentras de golpe y porrazo con él y le presentas el Evangelio, a lo mejor te rechaza. Como esta mujer que os conté, que llamó a la puerta y le dijo al otro, ¿no tiene usted una cosa mejor que hacer que esta? ¿Me entiende? Siempre va a haber gente así. Pero cuando formamos una relación con estas personas es mucho más difícil que te rechacen, ¿no? En este sentido. Los establecedores de iglesias deben iniciar grupos evangelísticos enfocados en establecer relaciones, introducir la discusión acerca de cómo la Biblia se aplica a las distintas necesidades o situaciones de la vida, a la oración, por las necesidades personales, y alentarse mutuamente. Es decir, en los estudios bíblicos que iniciamos con el primer convertido y la gente que empieza a venir, nos centramos más bien en cómo establecer relaciones, cómo introducir digamos, la discusión acerca de cómo la Biblia se aplica a situaciones concretas de problemas, de lo que está pasando o de lo que está pasando a cada uno, etcétera, etcétera. Y si las personas no están acostumbradas a compartir personal y abiertamente, este hábito debe ser desarrollado con el tiempo. Miren, en una primera o una segunda sesión es muy difícil que la gente abra su corazón y te explique cuál es su problema. Muy difícil. ¿Por qué? Porque todavía no hemos formado una relación. Así que esto es importante. Pero podría hablar un poquito más de eso, porque para animarles a los que no son pastores, para animarles a que ellos también pueden hacer eso, cultivar relaciones, evangelizar. Exacto. Y pasar tiempo con ellos en su vida cotidiana. Sí. Yo creo que es importantísimo, ¿no? De hecho, es lo que enseñamos desde un principio, que a la gente se la gana por medio de las relaciones. A la gente en España, una cosa que les gusta todavía hacer es cuando vamos de picnic. Es una situación maravillosa, donde la gente lleva su tortilla, sus filetes empanados, esto, lo otro, se comparte entre todos, jugamos al fútbol con gente que jamás ha tenido contacto con nosotros anteriormente, jamás. Pero nos ven en una etapa que nunca pensaron de nosotros que íbamos a ser así. Se lo pasan bien, se ríen mucho, contamos cosas que les hacen reír, etcétera, etcétera, pero luego viene el mensaje con todo ello del Evangelio. Así que es bueno, ¿no? Esto no es solo los pastores, esto no es solo aquellos que tienen el don de evangelista, no, esto es la iglesia que estudia formas en las que puede llegar a su vecino, a su compañero de trabajo, con una buena relación. Yo estaba dando una clase sobre, me parece que era evangelismo o liderazgo, ya no me recuerdo muy bien, pero uno de los estudiantes me dijo, fíjate lo que me ha pasado. Yo donde trabajo hay como 15 personas que trabajamos en la misma oficina. Y dice, y la verdad es que conozco toda esa gente desde hace 7 años. Y jamás he tenido o he sentido que debería testificar de mi fe porque he sido un poco cobarde en cuanto a esto. Pero fíjate lo que me ha ocurrido, Carlos. Resulta que un compañero mío salíamos a la misma hora y se fue a poner la chaqueta
y de la chaqueta se le cayó un Nuevo Testamento. Y entonces yo dije, anda, si se te ha caído esto. Lo tomé en mi mano y dije, pero si es un Nuevo Testamento, oye, ¿tú eres cristiano? Y dice, sí, sí, yo soy cristiano desde hace 10 años. Anda, pues yo soy cristiano también desde hace 12. Fíjense, 2 cristianos trabajando en la misma oficina y ninguno de ellos se había atrevido a hablar de Jesucristo. O sea que cuando hacemos relaciones con otra gente en este sentido, es para llegado el momento, transmitirles el Evangelio de Jesucristo. Esa es la motivación, ¿no? Ahora, el contacto con líderes clave en el establecimiento de relaciones es importantísimo. En la encuesta, yo decía antes, hay una pregunta que yo suelo hacer y es la siguiente. A su juicio, yo le pregunto a la gente, ¿quién es la persona más importante en esta ciudad? Nunca van a decir un político. Nunca me lo han dicho. Pero siempre me dicen a lo mejor el médico, el panadero, gente así, ¿me entendéis? Gente así. Entonces, ¿con qué fin quiero yo saber esto? Porque si a mí me dicen el médico, mi objetivo ¿cuál va a ser? Llegar al médico. ¿Por qué? Porque sé que si llego al médico, él va a tener una influencia increíble en las demás personas. En el Escorial también ocurrió esto. ¿Sabéis quién es el anciano que lleva la iglesia ahora mismo en el Escorial? El médico. ¿Qué les parece? Él conoce infinidad de personas. En un principio él se llama Felipe y yo le decía, tú cuida los cuerpos que yo cuidaré las almas. Y ahora él está cuidando, se acaba de jubilar, ha cogido una jubilación, ¿cómo se llama?, temprana. Y ahora mismo está totalmente dedicado al ministerio. Es decir, los líderes claves, tenemos que ir a por ellos. Pero los líderes claves para ti no son los mismos líderes claves para la gente que queremos alcanzar. Porque, vuelvo a repetir, muchas veces pensamos, ay, si el político este se convirtiera, esto sería una maravilla. No penséis así porque no es verdad. O por lo menos casi nunca es verdad. Ahora, yo creo que si las personas no están acostumbradas a compartir personal y abiertamente sus problemas, entonces no las forcemos, simplemente dejarlas que ellos vayan desarrollando confianza. Y tan pronto como sea posible, los líderes de las células, porque ya empezamos a formar también células ahí, deberán conseguir aprendices de liderazgo. Es decir, cuando en un hogar ya somos demasiados, entonces tenemos que dividirlo o ir a por un local si alguien sugiere tal cosa, pero si no, ya tenemos que preparar lo que yo llamo líderes de células. Estamos enseñando a la gente a empezar a reproducirse. ¿Qué otras actividades podemos tener en esta fase? Pues obviamente todo lo que tenga que ver con evangelizar a los perdidos. Perdón, una pregunta antes de pasar Sí. a ese punto. Más o menos como cuánto tiempo va desde que las personas se conviertan a pedirles que lo ayuden a evangelizar. O sea, Bueno, con más o menos cuánto tiempo. Sí, prácticamente muy poco tiempo. Porque como hemos dicho antes, el mejor ganador de almas es el que tiene el entusiasmo del primer enamoramiento, del que está apasionado con las cosas del Señor. Esa persona, lánzalo fuera y bueno, es arrollador. Va a meter la pata en distintos aspectos, pero ahí estás tú para ayudarle. ¿Me entiendes? Ahora, cuando pasa tiempo, siempre te dicen, vuelven a ti y te dicen, ay, pero ¿y si salgo y me preguntan esto? ¿Y si salgo y Bueno, cuando te lo pregunten vienes y yo te digo cuál es la respuesta. Pero hasta entonces no, porque entonces estaríamos siempre pensando en qué me van a decir. ¿Sí? Yo creo que es muy importante este punto, si también lo podrías desarrollar un poco más. Saliendo de la clase anoche, Pablo Torero
pastor que está muy efectivo en todo esto, dijo que tenemos la tendencia de sobrecocinar, de overcook, es decir, capacitar o adiestrar demasiado. Claro. Y nunca llegar a la conclusión de que esta persona ya está lista. Ya. Entonces, y entonces la persona que hizo la pregunta anteriormente, entonces fue muy activa y apasionada al principio para invitar a muchas personas a conocer a Cristo por medio de un grupo que teníamos y creo que y como usted ya ha dicho, esa persona está muy apasionada y a veces las estadísticas dicen que los que evangelizan más son los que tienen 2 años o menos en la fe. Claro que sí. No, y es así, y menos de un año. Sí. Y menos de un año. Al menos esta es mi experiencia. Están tan absolutamente convencidos de que es lo mejor que les ha pasado en la vida, que lo que quieren es presentarle a los demás el milagro que ha ocurrido en sus propias vidas, ¿no? Y es cuando hay que aprovechar el fuego que esta gente tiene. Porque luego, lamentablemente, el fuego empieza a disminuir y a disminuir. Así que mientras más aprovechemos el adiestrarlos en esa fase, muchísimo mejor. Ahora, no todos son así. Hay gente más fogosa, hay gente más apasionada y gente menos. Pero el trabajo lo realizan exactamente igual. Por eso yo creo que es buenísimo que empiecen a evangelizar a los perdidos. Y hay muchas maneras de evangelizar a los perdidos. Esto ya lo veremos el viernes que viene también, posiblemente, si no nos metemos esta tarde algo con ello. Pero hay muchas maneras de evangelizar, hay muchas maneras de, como veremos más tarde, por ejemplo, nuestros oikos, es decir, nuestro entorno. Pero sigamos con esto, es iniciar células. Carlos, Sí, tengo una pregunta. muy bien. ¿Cómo tú aconsejarías que se puede guiar a una persona que esté dentro de este grupo inicial y no esté teniendo la misma visión, sino que quiera tener una visión personal? En otras palabras, que no, quiero hacer es algo mío y en cierta forma se descarría. Pero tú dices de un nuevo convertido, Sí, que esté bajo esta visión y dice, Sí. este es el objetivo, Sí. y no quiere ir en el objetivo, sino que quiere su propio objetivo. Bueno, en primer lugar, yo no les digo a los nuevos que este es el objetivo de ganar. Yo lo que estoy diciendo es, para mí o el equipo que formemos, cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es contacto con los líderes clave, evangelizar a los perdidos e iniciar las células. Naturalmente, ¿cómo evangelizamos a los perdidos? A través de aquellos que ya se han iniciado y son los mejores evangelistas que hay. Y luego iniciar células de estudio bíblico. Por ejemplo, me recuerdo una célula, estuvimos estudiando la historia de Jesús, usamos la película Jesús para ello por tramos y fue muy interesante para las personas. Además, las personas en España están acostumbradas a ver todas estas películas de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Y les gusta, o al menos les gustaba, porque los tiempos cambian naturalmente, pero lo que quiero decir que pueden ser muy atractivos. La veíamos por parte y hacíamos preguntas, etcétera, etcétera. Pero yo no les muestro a ellos esto. Esto es para el equipo que de alguna manera plantadores de iglesias, para que tengamos claro exactamente qué queremos hacer y cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en este caso concreto era establecer contacto y evangelizar a miembros clave de la población. Entonces este es el objetivo de los plantadores de iglesia, es decir, del equipo de plantadores de iglesia, que debería de ser siempre un equipo, porque así se apoya uno al otro y es buenísimo, ¿no? en este sentido. Entonces, iniciar células, pero de corte de estudio bíblico, pero evangelístico. Es decir, donde averiguamos quién era Jesús, lo que nos dice Jesús, por qué es importante. Todo esto llama la atención a muchísima gente nueva.
Por ejemplo, yo les puedo decir, un padre de la Iglesia como fue San Jerónimo, llegó a decir: desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Claro, estás mencionando un padre de la Iglesia, para ellos les toca. Estás usando un lenguaje que ellos conocen. ¿Te das cuenta? No un lenguaje abstracto que dicen: ¿y esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Porque a veces tenemos la tendencia a lo mejor de usar inclusive palabras teológicas que la gente no entiende para nada. Si la gente es sencilla en su creencia, es un niño recién nacido, no entiende, le estás dando un filete y no le entra por ningún lado. Necesita el biberón, necesita algo sencillísimo para que vaya aprendiendo y creciendo en este sentido. Y luego ministerios modelo. Ministerios modelo para los convertidos. Las reuniones deben ser sencillas para que puedan, yo creo, reproducirse. Si estas dependen del líder, su estilo o sus conocimientos, más tarde será muy difícil encontrar nuevos líderes. Tenemos que crear ministerios modelos, que la gente pueda decir: ah, eso lo puedo hacer yo. Eso lo puedo hacer yo. Tú vas creando modelos. Lo que no creas es algo tan difícil que nadie en absoluto piense: yo quiero ser como Carlos. ¿Me entiendes? Pero si hay sencillez, la gente dirá: me gustaría ser como tú. ¿Te das cuenta? Esto es crear modelos. Y luego discipular a los nuevos convertidos en obediencia a Cristo. Sí. ¿Podría dar, por favor, algunos ejemplos de ministerios modelo? Sí, ministerios modelos me refiero a, por ejemplo, si yo quiero que alguien lleve un estudio bíblico en una de las células y lo he hecho tan difícil, es un modelo que no va a seguir. Pero si ve que el modelo es fácil, por ejemplo, podemos guiarnos por un libro sencillo, ese es un modelo. Entonces, si ve cómo yo lo llevo, él puede captar el modelo y llevarlo de la misma manera, y le estoy dando una oportunidad. Ahora, si yo hablo sin tener absolutamente nada y uso términos teológicos que ni siquiera ellos mismos entienden, es muy difícil que yo cree un ministerio modelo en este aspecto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sencillos en este sentido, porque es la primera etapa. Es como yo os decía antes de este joven que yo estaba enseñando a orar, porque era un diálogo entre dos personas que se aman. Yo no puedo hacer una oración tan larga que él diga: wow, eso yo nunca lo podría hacer. Tiene que ser algo sencillo, algo que le impacte, algo que le diga: ah, eso sí lo puedo hacer. ¿Entendéis? A esto me refiero concretamente. Y luego, bueno, ahora vienen una serie de preguntas, al igual que en la otra fase que os he dicho, y esta serie de preguntas pues son las siguientes, simplemente para hacernos pensar. ¿Qué métodos evangelísticos resultan más efectivos para lograr nuestros objetivos? Pensar en ello por unos momentos. En vuestro caso concretamente, ¿qué métodos evangelísticos resultan más efectivos para lograr objetivos? Porque seguro que habéis usado algunos métodos. ¿Sí? Yola. Pienso que el método evangelístico que cada cual debemos tener es el que con la ayuda de Dios uno pudo desarrollar, porque hay muchos métodos, pero no siempre es fácil acomodarse al que diga el líder. Sí. Entonces pienso que se puede, obviamente, llevando el mensaje de salvación de la forma como uno lo intuye y lo llegó a desarrollar. Claro. Que era, como usted decía, primero, para mí siempre ha sido importante un contacto personal. Sí. Y después sí paso a hablar del Señor. Muy bien. Ese es el método que yo llamaría el boca a boca. Sí. Es decir, tú estás contando la multiforme gracia de Dios en tu vida. Tú estás contando lo que Dios ha hecho en tu vida de la manera más sencilla y que impacta. O sea, ¿recordáis el ciego que le decían: bueno, pero ¿quién te ha sanado? ¿Cómo ha sido? No sé cuánto. Le bombardearon de preguntas. Y él dijo: quien sea, no lo sé. Pero lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Bueno, eso es un mensaje de lo más sencillito que hay, pero impactante. Pienso
quizá, no sé si estoy en lo correcto, un tipo de evangelización es, por ejemplo, hacer una conferencia para la ciudad, promocionar una conferencia sobre un tema específico, importante, que los ciudadanos de ese lugar, de ese pueblo, de esa ciudad, les importe, les interese, por ejemplo, un tema acerca de los adolescentes o algo así, en la iglesia, Sí. invitarlos y de allí, pues, aprovechar y hablar de la base bíblica. Sí. Me imagino yo que es algo, una forma, pero no sé si es lo que te estás refiriendo. Sí, bueno, es un modelo más. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho exactamente como tú estás contando. Hemos ido por algo de corte cultural, pero luego con una presentación del Evangelio. Por ejemplo, en temas como cómo abordar a nuestros adolescentes en la problemática que tengan, y entonces luego pues dices, es que hemos olvidado los valores que nos da la palabra de Dios, como es la familia. Las familias están desestructuradas, por eso tenemos la sociedad que tenemos, y la gente asiente con la cabeza porque están recibiendo lo que tú estás diciendo. O sea que hay muchas maneras de penetrar en una ciudad, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la inteligencia y la sabiduría de cómo hacerlo. Pero en parte, cuando se hace una buena investigación, esto nos ayuda a saber cuáles son las necesidades más concretas, porque a lo mejor hay pueblos en que hay mayor drogadicción, hay mayor problema con la juventud, hay mayor... A ver si me entiendes. Pues es penetrar, por ejemplo, en Las Rozas, pedimos al ayuntamiento que nos dejara utilizar una mesa en el mercadillo, que se ponía todos los... me parece que era los viernes o los sábados, no recuerdo muy bien. Y tienes que pagar por ello, pero nos la dejaron utilizar gratis. Es decir, tú llevas una mesa y lo único que nosotros queríamos, no es nada lucrativo, era dejar libros, prestar libros. ¿Tú sabes cuáles eran los libros que más nos pedían? Sobre las relaciones familiares. Bueno, eso te da una idea de que ahí hay un problema y la gente quiere saber cómo resolverlos allí. Un pastor que estaba presente anoche en su iglesia enseñan ESL, English as a Second Language. Exacto. Enseñan inglés. Sí. Y tiene hasta 500 personas participando. Claro. Y cada vez que tiene las clases, él comparte el Evangelio o invita a otro a compartir el Evangelio con ese grupo. Ahí empieza un discipulado con las mismas personas que vienen. Y tienen muchos ministerios de ese estilo. Yo creo que la consejería para el matrimonio también es otro, que él usa evangelísticamente. Perfectamente. Y muchos más. Perfectamente. Es decir, según vamos conociendo a la población, a las personas, vemos cuáles son las necesidades. En el momento que tratamos de suplir esas necesidades, por ejemplo, algunas de nuestras iglesias, la iglesia concretamente del Escorial, tiene una labor de corte social que ha sido premiada por el propio administración, por el propio ayuntamiento. Han recibido ya 2 premios por la labor que están generando entre gente necesitada. Es decir, es buscar las formas en que podemos impactar la ciudad, en este sentido. ¿Más preguntas? Ana, ¿quiere una pregunta? Lo que hago yo para conocer nuevas personas, porque hemos cambiado de casa hace casi 2 años, era de buscar amigos, pero no había, o amigas, no encontramos mucha gente. Empecé de caminar en las mañanas y una vez cuando estaba yo regresando salió una señora dos puertas al lado y ella se presentó y habló conmigo acerca de caminar. Empezábamos de caminar y el próximo día llegó otra señora y después llegó otra señora y con ellos no he repasado todo el cristianismo. Ya. Todavía,
pero cada día estoy Exacto. conociéndolos mejor, hablando del punto de vista por qué hago eso, de cosas cristianas, y ellas están no ofendidas, sino abiertas. Exacto. Y hasta que una señora vive en Madrid, y vivía en Madrid, y su mamá todavía vive ahí, y ella me hablaba de Ya. la fe de su mamá. Ya, muy bien. Es un proceso muy bonito porque es el proceso de amistad. Entonces, en el proceso de amistad, a lo mejor rompemos con la amistad si de golpe y porrazo decimos, es que yo soy cristiano, es como ya formas un muro entre tú y esa persona, pero en el momento que tú sales a pasear con ellas, a correr con ellas, a hablar con ellas, que te vayan conociendo, y llegará un momento en que tú puedas decir cómo actúas los domingos, qué haces, allí. Hay otra manera en que yo encuentro nuevas personas y podría abrir la oportunidad de compartir es, como mi esposo me dijo, que yo soy bueno en mi corazón, estoy buena de hablar con gente en problemas con la salud. A alguien que está muriendo, o gente anciana, o personas pasando por tratamiento de cáncer. Y con esto se abren muchas puertas. Exacto. Y no tiene que decir mucho al principio, solamente ya estando regularmente, no esperando mucho, pero estando allí es una bendición para ellos, y siempre se abre la oportunidad de hablar. Es un buenísimo testimonio, es la forma es ese proceso de amistad, que no viene de golpe, es todo un proceso, por eso se llama proceso, ¿no? Vamos trabajándolo poquito a poco, hasta que ya nos empiezan a conocer. Yo lo hago, nosotros lo hacemos con nuestros vecinos, y les hemos presentado ya a Cristo, pero todo ha empezado en la forma de una comida. Y la primera vez que nosotros le invitamos, yo les dije, tenemos por costumbre pues bendecir los alimentos, y ellos se quedaron asombrados, son religiosos y tal, y yo bendije los alimentos. Entonces haces una oración que casi es compartiendo a Cristo, ¿no? Porque en cierta manera dices, te agradecemos por estos alimentos, pero por ese alimento que tú nos has dado, que es el pan del cielo, tal y cual, ¿no? En este aspecto. Bueno, pues ahora nos invitan ellos, y aunque tengan gente nueva, ellos siempre piden, un momento, antes de empezar a comer, voy a pedir que Carlos bendiga los alimentos, ¿no? Y es un privilegio. ¿Qué aconsejarías a uno cuando te consigues con familiares, o sobre todo familiares que están en esa mente de New Age y es tantas cosas que no creen, y que no les molesta un poco escuchar a Cristo? O sea, ¿qué aconsejas a nosotros con los cristianos ante una situación como esa, sobre todo si son tu propia familia? Bueno, la verdad es que cada situación siempre es distinta, porque las personas tienen experiencias que te dicen, a mí lo que me funciona en la vida es esto, a mí lo que me funciona en la vida es aquello, a mí lo que me funciona es lo de más allá, ¿no? Pero realmente luego van experimentando poco a poco, que no llena tanto el corazón como uno pensaba. Un día haciendo unas gestiones en la ciudad de Madrid, me di cuenta que había una fila de personas que se habían formado, y yo no sabía para qué. Yo vi un señor con un letrero y la gente que llegaba allí y se abrazaba, y yo dije, algo pasa ahí. Me acerqué, y era un señor que había puesto un letrero a su lado que decía, se dan abrazos gratuitos. Y había una fila así de personas para recibir un abrazo. Pues eso nos orienta en cuanto a la soledad del ser humano, que no están siendo abrazados. Ahora, a lo mejor algunos de los que abrazas tienen una religión X, tienen su propia religión. Por ejemplo, una tía mía era, bueno, muy religiosa hasta cierto punto, pero ella llegó a decirme que desearía verme antes ella jugó con esta palabra, desearía verme antes en una casa de prostitución
que en una iglesia protestante, para que tú veas, bueno, más tarde, unos años más tarde, ya vino a conocer a Cristo. Y siempre me decía, ¿cómo te pude yo decir una cosa así? Y es que cuando te dicen cosas así, están fuera de sí, es lo que tenemos que entender. Y lo único que puedes hacer es orar por ellas. Y decir, Señor, revélales la verdad. Y de vez en cuando, siempre que tú puedas, así como ellos hablan de su religión y te dicen y te transmiten, tú háblales también, no de tu religión, sino de tu Cristo. Yo he encontrado algo en la persona de Jesucristo. Date cuenta que la Biblia dice claramente, Él dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. O sea que tenemos que levantar a Jesucristo, no hay más. Bueno, una última pregunta y hacemos un receso. Una de las cosas que yo hago es, con la familia especialmente, la pregunta de Susana es que cuando están enfermos y yo voy o tienen algún problema, yo les pregunto que si quieren que ore por ellos, ore por ellos. Algunos al principio se reían, pero ya me llaman. Ya. Y me dicen, hay alguien que está en el hospital, ¿tú quieres ir? Entonces esa es una forma de ganarse y darle el testimonio de la vida de uno, del cambio. Yo creo además que ante una oración nadie se va a negar. Cuando tú dices, puedo orar por ti, se quedan todo, y tú oras, vuelcas ahí el sentimiento en este sentido y la gente sabe que es con sinceridad que lo estás haciendo y les llaman poderosamente, pero poderosamente la atención, de que alguien se tome el tiempo para orar por esta situación. Y además, vuelvo a repetir, oramos con inteligencia, con sabiduría. Señor, tú sabes la situación, tú sabes las circunstancias, tú tienes un propósito, pero deseamos, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos dice, que toda petición que se haga en tu nombre. Por ejemplo, yo cuando hablo con mis vecinos o oro, yo siempre digo, ellos son muy de la Virgen, y entonces yo digo, Señor, te doy las gracias de que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y te agradezco además, oh Padre, que tú nos has enseñado que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú nos lo darías. Y esto es lo que te estamos pidiendo en tu nombre en estos momentos. Y la gente lo aprecia.